Gusto saludar al doctor Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está, Fernán? Tanto tiempo, un gusto, ¿eh? Buen día, igual para mí, ¿eh? Tanto tiempo que no hablábamos. Tanto tiempo. Anoche cuando sabía que íbamos a hablar contigo, digo, Dios mío, el trabajo de la pandemia, aquellos momentos tan duros, tan dramáticos, donde ni te podías cortar el cabello, me acuerdo, porque era, Sí, ¿te acordás lo que fue esa historia? Qué qué duro, incertidumbre ¿no? y qué locura vivimos en el mundo y en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, los funcionarios públicos y los médicos en particular tenemos esa tarea de intentar atender, cuidar, acompañar a la gente en los momentos difíciles y bueno, esos son los momentos que lamentablemente cada vez tocan más frecuentemente, ¿no? Ujú. Viste que el ex ministro de Economía, y ya te llevo a lo de hoy, el señor Guzmán dijo que se habían estirado más de la cuenta, las cuarentenas por cuestiones políticas. ¿Intuiste en algún momento que tal vez desde el gobierno nacional eso sucedía? ¿Buscar algún tipo de ventaja estirando los números que tenían en esos momentos de imagen positiva, Alberto Fernández y su gente? No, yo por cuestiones políticas no lo intuía, más no lo podría conocer. Lo que sí vos recordás muy bien y hemos discutido tantas veces, ¿no? Digamos, nosotros desde la ciudad siempre consideramos que la liberación de las medidas tenía que ser más rápida. Acordate la discusión de que los runners, que los bares, que la escuela. Nosotros fuimos empujando permanentemente en la agenda la apertura porque creíamos que había un momento en el cual la energía social, la capacidad de las personas de cumplir las normas, de acompañar las políticas públicas y el daño que eso traía era aún peor que los riesgos que estábamos corriendo con los contagios, ¿no? Ujú. Y el gobierno nacional tenía una postura más de cierre, Siempre fue un poco más de cierre, efectivamente. un poco más de cierre. Pero vos recordá que había veces que nosotros digamos, abríamos medidas cuando todavía el gobierno nacional no las aprobaba en el resto de la jurisdicción, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Bueno, el tema de las escuelas que tuvieron que llevarlo a Bueno, eso fue a la bastante. justicia, ¿no? hasta- Terminamos en la Corte Suprema, efectivamente. Exactamente. Fernán, ayer me vacuné contra el dengue. ¿Hice bien o no? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Hay que diferenciar las políticas públicas, que son cuando vos vacunás desde un gobierno para generar no solamente un beneficio individual, sino un impacto colectivo, es decir, que el resto de la gente también se beneficie de esa política, y de las decisiones individuales, ¿no? Individualmente, lo que sabemos es que la vacuna entre 4 y 60 años tiene una eficacia comprobada y una seguridad comprobada, y arriba de los 60 años el fabricante mismo en el prospecto pone que no tiene información sobre la utilidad de la vacuna y no hay experiencia del uso de la vacuna en mayores de 60 años. Ajá. Con lo cual no te quiero preguntar tu edad, pero digamos, 58, pego en el palo. está bien, pero digamos, en los mayores de 60 años yo siempre digo lo mismo porque hay una confusión con este punto, Sí. es el fabricante todavía no ha podido evaluar, o lo está evaluando ahora, pero no ha publicado, no ha mostrado la evidencia científica sobre qué utilidad tiene la vacuna mayor de 60, por lo Mm. cual, si bien la ANMAT la aprobó sin límite de edad, por lo cual la decisión de vacunarse después de los 60 años a mi juicio hay que tomarla entre el médico, en ese encuentro íntimo entre el médico y el paciente, y el médico le tiene que decir la siguiente frase: no hay información para decirte si corresponde o si está bien que te vacunes, pero yo te puedo explicar los potenciales beneficios y los potenciales riesgos, y en conjunto podemos decidir si vacunarnos o no, pero es Ajá. una decisión totalmente individual, después de los 60. Esto, Y bueno, después, tu sí, pregunta es, en realidad los grupos que más se contagian son de sí. 15 a 19, de 20 a 30, de 30 a 40, son los Ah, grupos que mira. más se contagian. Ajá. Por eso es que las políticas públicas y las campañas apuntan sobre todo a empezar de los más jóvenes hacia de los adolescentes a los más jóvenes, ¿no? Arrancamos distinto que el COVID. Y vos como funcionario, y teniendo en cuenta lo que se viene, escuché a Kreplak en la provincia, que habló de una posible epidemia de dengue muy pero muy fuerte, y con las vacunas que vas a tener a disposición en la ciudad, ¿aconsejás ir a vacunarse? Porque viste que ahora en la Argentina todos son expertos en vacunas. No, la del COVID no me la doy porque no sé qué cosa. No, la de la gripe no me la doy porque me trae gripe. No, la del dengue. ¿Vos vas a aconsejar a que la gente se vacune o no? Mira, yo siempre aconsejo de que hay que dialogar, porque esto es una vacuna de virus atenuado, es decir, virus vivos que están atenuados. No es una vacuna como otras que veníamos discutiendo que no es infectante, digamos, la vacuna, ¿no? Con lo cual yo siempre recomiendo, porque la otra cosa que dice el fabricante es que la experiencia en personas con condiciones crónicas
no es suficiente, con lo cual si tenés algún grado de daño de la inmunidad hay que tener mucha prudencia, está contraindicada en embarazo, está contraindicada en pacientes con enfermedades oncológicas, en fin. Es una vacuna que tiene sus bemoles, con lo cual yo creo que lo mejor de todo siempre es invitar al que en el ambiente de la relación médico-paciente dialoguen sobre beneficios y riesgos de cada una de las personas. Nosotros lo que recomendamos es ir por los grupos que más se contagian, porque allí no solamente buscamos el beneficio del vacunado, sino tratamos de cortar la circulación viral en la comunidad. Es decir, si los que más se contagian evitamos que se contagien, los mosquitos no encuentran enfermos para picarlos y llevárselo a otro, ¿no? Claro. Esa es un poco la idea. Fernán, soy Nuria, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Nuria. ¿Qué tal? Muy bien. Esto que decís, la verdad, es muy importante. Yo, de hecho, me desayuno de esto esta semana cuando pregunto puntualmente, porque estamos siempre acostumbrados a que los primeros en vacunarse son al revés, los inmunodeprimidos, las embarazadas, los mayores de 65, grande, claro. Los nenes chiquititos hasta 2 años. Y esto justamente me parece importante recalcarlo porque todos ellos no se tienen que vacunar porque por lo pronto, por esto de que son virus vivos. Gracias. Vivos no es recomendable. Ahora, de todos modos, ¿vos creés que hay alguna diferencia concreta entre una infección de primera vez con dengue que la segunda? Bueno, Nuria, ahí traes otro segundo tema súper importante, porque la comunicación de esta enfermedad, hay tanta angustia, tanta preocupación, que pasó también con el COVID, ¿no? Que se hace muy difícil la comunicación. La gente está muy alarmada y cuando hay informaciones cruzadas en la comunicación pública es muy difícil. Este es un tema súper importante. Lo primero de todo, hasta hace 5 o 6 años había un grupo de trabajos que de una calidad científica relativamente baja, pero era lo que teníamos al fin, que indicaban que potencialmente en 2 grandes epidemias, una en Sudeste Asiático y otra en Cuba, había ocurrido que la segunda vez había sido más grave, había sido más casos hemorrágicos, y entonces se ponía la alerta sobre la posibilidad de que la segunda vez sea más grave. Hay información de lo que se llama técnicamente plausibilidad biológica, hay un mecanismo biológico que podría explicar por qué podría ser más grave la segunda vez, y entonces hay un consenso general que la segunda vez es más grave. Esa información, primero de todo, ponerla en contexto. La gravedad que se está hablando es en pequeñas proporciones, es decir, siempre hablando de que la primera vez podés tener 0,4, 0,5% de riesgo de internarte por la enfermedad, es decir, menos de 1 cada 100, 1 cada 200, y si fuera estos trabajos que te estoy contando, pasaría en vez de 0,4 o 0,5 a 0,6, 0,7, es decir, estamos hablando de un aumento relativo extremadamente pequeño y sobre un riesgo extremadamente pequeño. Dicho todo esto, hay información más reciente. Nosotros hemos enviado, estamos en un proceso de publicación de un trabajo que revisa toda la bibliografía publicada sobre la segunda infección y que demostramos que en realidad cuando vos tomás los trabajos que evaluaron las vacunas en el grupo control, es decir, los grupos de personas que no se vacunaron y los siguen a lo largo de todo el trabajo de investigación, los que habían tenido al principio y los que no habían tenido al principio, cuando se enferman, tienen la misma tasa de internación, la misma tasa de gravedad. Con lo cual, es un tema que está en discusión, pero en todo caso, si lo hubiera, es infinitamente menor a lo que se considera, lo que la sociedad piensa. Viste que hay las personas que tuvieron el dengue ven un mosquito y se aterran, están verdaderamente angustiadas. Bueno, hay que terminar con esa sensación. Es innecesario que la gente sufra de esa manera. Ajá, qué bueno eso. Bueno, eso justamente, doctor, yo quería preguntarle porque si hay alguien que ya tuvo dengue, ¿es obligatorio vacunarse? No, de ninguna manera es obligatorio vacunarse si ya tuvo dengue. Vuelvo a insistirte, si ya tuvo dengue, tiene primero menos posibilidad de tener dengue, porque ya uno de los 4 no va a tener. Así que es menos probable que se enferme, pero si se enfermara, probablemente va a tener una enfermedad igual que la primera o muy parecida. Que naturalmente a algunas personas le pega fuerte, es decir, que hay gente que ha tenido fiebre alta, que ha estado mal unos días, ¿no? pero claro, pero cuando hablamos de campañas públicas de vacunación estamos hablando de mortalidad, de cosas graves, digamos. Claro. Hay que también contextualizar de lo que estamos hablando, ¿no? Doctor Javier Díaz, buen día. A ver, hay mucha gente que quiere ir a vacunarse y quiere aprovechar en la ciudad de Buenos Aires, que viven aquí. ¿Cómo hay que hacer? Cuéntenos, porque si bien hay que anotarse y demás, en esta población que primero comienza, y recuérdenos. ¿Cuál es el plan?
Gracias, Javier. Nosotros el miércoles de la semana que viene vamos a estar poniendo en la página del Ministerio de Salud de la ciudad los vacunatorios que vamos a poner a disposición, que van a ser algunos extra sistemas de salud y otros en algunos centros de salud. Y vamos a permitir allí que empiece la solicitud de turno solamente a niños y niñas de 15 a 19 años que residan en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Nosotros vamos a ir progresivamente con las vacunas que tengamos, más las que nos dé el gobierno nacional. Vamos a ir primero, como dicen todas las recomendaciones mundiales, a niños entre 15 y 19, después de 20 a 29 y después de 30 a 39 hasta que tengamos las vacunas para aplicar. Ese va a ser el orden. Igualmente, doctor, igualmente, sí. Doctor, hay gente que de manera privada se la aplica, como Paulo, por ejemplo. Nuevamente, es cada uno en forma privada, puede en diálogo con su médico que se hace responsable y le explica los beneficios y los riesgos, decide vacunarse y se vacuna. Por eso la ANMAT la ha aprobado, eso es de uso habitual. Claro, pero le digo por qué. Porque hay mucha gente que dice, bueno, a ver, no puedo esperar al plan, porque es lógico que hay que esperar. 2 dosis. No, pero aparte, claro, de 3 meses de distancia, porque hay gente que tal vez vaya a viajar a zonas donde el dengue es muy fuerte. Ajá. Entonces dice, bueno, voy prevenido, ¿no es cierto? Me vacuno. Y me vacuno, me imagino, porque todo el país está pensando en este tema, y sobre todo en el norte, sobre todo en el litoral, Brasil, sí, pero obvio. Vos fíjate qué es lo que nos pasa con la comunicación pública. Una de las críticas que hace la Organización Mundial de la Salud a las campañas de vacunación o las advertencias, más que críticas para ser más preciso, una de las advertencias es, ojo, la vacuna tiene un impacto relativo, es un instrumento más en el cuidado de esta enfermedad, y la comunicación pública se lleva todo el debate de la vacuna y la gente deja de pensar en los criaderos, en el trabajo preventivo, en cuidarse en los horarios en que hay que cuidarse, y desvían el foco de la discusión hacia la vacuna cuando la vacuna tiene una utilidad muy inferior en el impacto de la epidemia a un trabajo preventivo, una comunicación pública de cómo hacer el trabajo preventivo. Entonces, déjame volver un segundito. Fíjense, estamos en el último mes donde en la ciudad de Buenos Aires no hay ningún mosquito Aedes aegypti adulto. Hay otros mosquitos adultos en las plazas, en el pasto, pero Aedes aegypti que transmite esta enfermedad, hoy no hay ninguno. Nosotros tenemos 260 ovitrampas y controlamos todo el tiempo la circulación del mosquito en la ciudad y hoy todas dan negativas. Entonces, es el momento más crítico del ciclo del mosquito, porque como no hay adultos, si vos sacás el huevo, ya no se puede reproducir porque no hay ningún adulto que vuelva a poner el huevo. Diferente cuando aparezcan los adultos, que vos matás al adulto y el huevo eclosiona y hay un nuevo adulto, o sacás el huevo y el adulto pone otros huevos, ¿no? Este es el momento más crítico del ciclo del mosquito, con lo cual la comunicación más importante en este mes es vamos a buscar los huevos donde quedaron y vamos a sacarlos. ¿Cómo? En los lugares donde el verano anterior hubo agua, por más que ahora no haya agua, en los lugares donde se acumuló agua el verano anterior, que es donde están los huevos, con un cepillo de cerradura y con agua, una pava de agua hirviendo. Si podemos rasquetear, rasqueteamos, si no podemos rasquetear, tiramos agua hirviendo, pero buscamos los desagües del baño, de la cocina, buscamos los lugares donde los cacharros que tuvieron agua para las mascotas, buscamos atrás en las canaletas, buscamos arriba en la terraza, en los lugares donde se junta agua por la estructura que tenemos en el balcón, buscamos en los platitos abajo de las macetas, buscamos en el potus. Cada uno es el momento de pasarle la Mortimer del lado verde, es el momento de raspar los bordes de todo lo que tenemos en la casa o alrededor de la casa o en el trabajo. Este es el mensaje más importante. Y vos fíjate que nos llevamos el 90% de la charla hablando sobre la vacuna. Este es un poco uno de los problemas. El trabajo fuerte que tenemos que hacer. Fernán, un gusto siempre, te mando un abrazo grande. ¿El gobierno nacional está dando bola al tema o más o menos? Bueno, el gobierno nacional ha definido los lineamientos nacionales y ha comprado una cantidad de vacunas para empezar en el noreste y noroeste. Nosotros hemos comprado esta cantidad para apoyar el lineamiento nacional, que siempre a nosotros nos parece que es importante que haya una estrategia integrada de todas las jurisdicciones. Y la semana que viene empieza el plan. Te mando un abrazo grande como siempre, ¿eh? Gracias a ustedes, abrazo grande. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, con el tema dengue, la vacuna.